Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Se llama La doctrina del ministerio del cristiano. Esto se encuentra en la página 355 de Müller, Doctrina Cristiana. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a recordar esta clase, a entender esta doctrina, Señor, del ministerio del cristiano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el ministerio? Nosotros cuando estábamos en México o en Latinoamérica escuchábamos del ministro de gobierno, ¿verdad? O alguien se portaba mal y tenían miedo de llevarlos al ministerio público. Pero de esto no es de lo que se trata la clase el día de hoy. No es acerca de nada del gobierno. Lo que estamos hablando de ministros es en la iglesia. La palabra ministerio. Esta palabra ministro o ministerio viene del latín vulgata, de la vulgata, diáconos o diaconía. De aquí traemos nuestra palabra, ¿verdad? Diácono. Tenemos nosotros en la iglesia a la diaconisa Marta Luna. Ahora, estos términos, diáconos o diaconía, es acerca de un trabajo en la iglesia. También se les llamaba este ministerio a los reyes, a los profetas, al sacerdote o a servidores de Dios, que a través de ellos se lograba hacer un trabajo. Ahora, el ministerio del cristiano puede ser visto en sentido general, en sentido particular. En general, es el pastorado, los líderes en la iglesia, la gente que predica, la gente que da estudios bíblicos. Esto es lo que se conoce como en sentido general. Y también el ministerio cristiano se puede ver en sentido particular, el particular de todos los creyentes. El ministerio del pastor en el sentido general. El pastor es un hombre llamado de la iglesia, llamado por la iglesia para servir y ordenado para cumplir un trabajo en la congregación local. Hace muchos años, en el 2004, yo fui ordenado como pastor. Dios me llamó a ser pastor, una iglesia me llamó a ser su pastor, ahí en Los Ángeles, en Pico Rivera. Ahí, gente, pastores, me ordenaron como pastor. Hay una cosa que es bien clara: si no hay congregación local, no hay pastor. Si ya no hay una congregación local que te llama a ser tu pastor, aunque hayas ido al seminario, no eres pastor. Cuando yo estaba en el seminario me dijeron: si tú estás en el seminario y estudias los 4 años en el seminario y sacas muy buenas calificaciones en el seminario, pero si nadie te llama para ser su pastor, solamente vas a ser un cristiano muy bien educado, con mucho conocimiento, pero no vas a ser pastor. El pastor es hasta que una congregación local te llama. Hechos 14:23 dice así: en cada iglesia nombraron ancianos y con oración de ayuno lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso es exactamente la ordenación. Los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, oran, ayunan y encomiendan a las personas a el trabajo. Primera de Timoteo 3 dice así en el versículo 1, comenzando en el versículo 1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable. Los pastores, los líderes en la iglesia deben ser intachables, que no les encuentren mancha. Tal vez en la vida anterior, antes de ser cristianos, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero ya que estén sirviendo, su vida debe ser intachable. No puede tener muchas mujeres, debe ser marido de una sola mujer. Debe ser moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Tiene que ser maestro, ¿verdad? Maestro en la iglesia. No debe de ser borracho ni pendenciero. Pendenciero es violento, que ande peleándose. Ni amigo de el dinero. ¿Cuántos pastores, verdad, el día de hoy nada más están ahí porque quieren robarse el dinero de las congregaciones? Señor, perdónanos, ayúdanos. Gracias a Dios en esta iglesia, en la iglesia luterana,
el sínodo de Missouri, el pastor no agarra las ofrendas. Hay gentes con el ministerio de ser los que juntan el dinero. El pastor no es el tesorero ni el que firma los cheques de la iglesia. Hay gente que se encarga de eso. A mí como pastor, a mí solamente me contrataron como un contrato, ¿verdad? Y tengo mi salario al mes, tengo algunas prestaciones y esto es lo que es. Pero yo no puedo agarrar más dinero de lo que no se me dé, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Los que están en el pastorado tienen que gobernar a su propia casa bien, porque si no pueden gobernar su propia casa, ¿cómo van a gobernar a la iglesia? El ministerio del pastor es por mandato y ordenanza divina. Fíjense lo que dice en Hechos 20:28. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Dice en Hechos 20:28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia, obispos para pastorear pastores, la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Ven que es Dios el que llama en 1 de Pedro 5, comenzando en el versículo 2, dice así, cuiden como pastores el rebaño que Dios, cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir a Dios como quiere, no sean tiranos como con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así que cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán una inmarcesible corona de gloria. No por obligación. Si estás tú en un lugar y estás sirviendo y sientes que ya es una obligación, que tienes que estar ahí, que si no la iglesia se va a morir, no estás allí. Dios no llama a gente por obligación, ni por ambición de dinero, sino para servir como Dios quiere. Si estás allí por obligación, yo creo que ya se acabó tu llamado. Ahora, ¿verdad? Es Dios el que quiere que hagas otra cosa. Dice que no sean los pastores tiranos. ¿Será que en algunas iglesias hay una dictadura del pastor? Creo que sí, a veces los pastores son tiranos. Yo conocí un pastor que tenía su propio baño. Nadie más puede entrar a este baño. Los de la congregación usan ese baño, pero los de la familia del pastor solamente usan este baño. Para mí eso es una tiranía, ¿verdad? Se le da un mejor trato a la familia del pastor o a los preferidos del pastor. Hay que tener cuidado, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos perdone. Tenemos que ser los pastores, ejemplo para el rebaño. El ministerio de la iglesia es un oficio sagrado y público y ordenado por Dios. El ministerio de la iglesia ha sido establecido por Dios mismo y se llama el ministerio de la iglesia del pastor oficio público, no porque la iglesia es un lugar público, sino porque se sirve a muchas gentes. Se llama público no por razón del lugar donde se ejerce, sino por el hecho de sus funciones que se ejecutan en el nombre y autoridad. El ministro debe de anunciar y vivir el Evangelio. 1 Corintios 9:14 dice, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Yo les decía, ¿verdad? Hay gente que hace chistes y dicen, no le des tu dinero a los pastores, que trabajen. Hay muchos pastores que tienen sus trabajos, ¿verdad? Porque la congregación es pobre. O la congregación no quiere diezmar, también ese es un problema. Pero las gentes que trabajan del altar deben de comer del altar. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. El Señor ha ordenado que quienes predican el ministerio o el evangelio vivan de este ministerio.
Así es que si tú tienes un pastor, tú debes de dar los diezmos, el 10% a Dios. Y de ahí no solamente se va a pagar la luz de la iglesia, el agua, los biles, pero también el salario del pastor. El trabajo del pastor es predicar el evangelio y administrar los sacramentos. Ese es el trabajo del pastor. El pastor tiene que predicar el evangelio cada domingo y predicarlo también con su vida y administrar el bautismo, la Santa Cena, todas estas cosas es el trabajo del pastor. Si tu pastor también corta el pasto y barre la iglesia, está bien, ¿verdad? Si no hay nadie más que lo haga y lo tiene que hacer él, pues ni modo. Pero de hecho el trabajo del pastor es predicar y administrar los sacramentos. Ministerio particular es el ministerio de todos los creyentes. ¿Se acuerdan lo que leíamos allí? Ya lo leímos esta lectura. Dice de que todos, sí, leímos que esto era del pastorado. Pero como hijos de Dios, también debemos de hacer lo mismo. No debemos de ser borrachos, debemos de ser hospitalarios, capaces de enseñar, de una sola mujer, moderados, sensatos, respetables. Debemos de gobernar bien nuestras casas. Aquí el versículo 6 dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y la trampa del diablo. Todos debemos de cuidar nuestro testimonio. Tito 1 dice así, comenzando en el versículo 5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. En cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. El obispo tiene que tener a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso, ni de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la santa doctrina y refutar a los que se opongan. Algo que me gusta de nuestra denominación, la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, es que no llaman a pastores si no están educados. Hay muchas iglesias que solamente les dan cursos de 6 meses y ya los nombran pastores. Yo creo que hay que tener cuidado. Gracias a Dios, yo tuve que estudiar una carrera y después de ahí una maestría para poder ser pastor. Hay gente, ¿verdad?, que van al seminario. Es bueno, es importante que nuestros pastores estén estudiados en la doctrina de Dios. Todos los cristianos han sido llamados a cumplir los deberes, tienen privilegios y poseen características de sacerdotes espirituales. Sí, el pastor fue llamado a servir, pero Dios nos llama a todos a servir. Alguien dijo, ¿verdad? Cada cristiano es un misionero. Todos los creyentes deben de conocer y profesar la verdad divina, la verdadera doctrina. Todos los creyentes deben de conocer y profesar la verdad divina. Juan 6:45 dice así: en los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Juan 7:38 y 39 dice así: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con eso se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Hermanos, esto es importante. Debemos de saber que cuando nosotros proclamamos las buenas nuevas, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que saber qué estamos diciendo, pero debes de confiar de que Dios, el Espíritu Santo de Dios, a través de ti, va a enseñarle a otras personas lo que quiere Dios que aprenda. Muchas veces, si el pastor está bien estudiado
y el pastor prepara grandes sermones, pero si no está ungido con el Espíritu Santo no sirve de nada, ¿verdad? El Espíritu Santo debe de tocar los corazones, debe de convencer los corazones. Ahora, hay algo que se llama el oficio de las llaves. El oficio de las llaves es algo acerca del perdón. La Escritura enseña que todos los creyentes tienen el deber y el privilegio de ejercer el oficio de las llaves. Esto, vayan ahí a sus Biblias, a San Mateo 18. Dice que cuando dos personas hayan una discusión, hay que traer un tercero, un testigo, y tratar de hacer paz. Y si no, hay que llamar a la iglesia y tratar de hacer paz. Dios quiere que perdonemos. La Biblia dice, el Padre nuestro dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Señor, así como también nosotros perdonamos. La Biblia dice que si amarramos algo en la tierra, se amarra en el cielo. Y si desamarramos algo en la tierra, también se desamarra en el cielo. Hermanos, perdonemos en la iglesia a los que cometen errores. Dice así, el hermano que peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y si se niega a hacer caso a ellos, díceselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hechos 20:28 dice así: tengan cuidado de sí mismos, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Eso estoy hablando del ministerio de la iglesia. Todos los miembros de Cristo deben de tener abundante honor. 1 Corintios 12, comenzando en el 23, dice, en el 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos les tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren el trato especial. Así Dios ha puesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo. Muchas veces, ¿verdad? Hay gente que son guapos, las mujeres son bonitas, y los hombres son apuestos. Y esos los queremos pasar al frente a cantar la cara de la iglesia. Si estás feíto, no, a ti no te pasamos, porque ¿qué va a decir la gente, verdad? La iglesia de los feos. Y si todavía estás guapo y si tienes dinero, uff, te ponemos en los mejores lugares. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Las caras bonitas. La cara dice yo estoy mejor y al pie le decimos tú estás apestoso, hazte para allá. No, no debe de haber división. Y nosotros como hijos de Dios debemos de procurar que a todos se les trate igual. Y es espirituales que sean estimados, que habla la palabra de Dios. ¿Qué habla la palabra de Dios? Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Hermanos, tenemos que vivir lo que predicamos. No se vale ser cristiano los domingos y todos los días vivir como demonios. Está mal. La gente te ve, no te puedes esconder.
Sí nos equivocamos, sí tenemos errores, hermanos, pero vivamos la fe por la cual fuimos salvados. Aquí encontré, esto es muy importante, escuchen esta palabra, dice, tan pronto como nos hacemos cristianos, esto lo dijo Martín Lutero, por medio de ese sacerdote Cristo y su sacerdocio, y mediante la fe nos vestimos de él. En el bautismo tenemos el derecho y la autoridad de enseñar y confesar la palabra que hemos recibido de él delante de todo el mundo, cada uno según su vocación y estado de vida. Pues, aunque no todos estamos en el oficio o vocación ministerial, es el pastorado, ¿verdad? No obstante, a todo cristiano debe enseñar, instruir, exhortar, consolar y reprobar mediante la palabra de Dios cada vez que sea necesario hacerlo. Con un padre o una madre lo hacen con sus hijos subalternos y un hermano vecino paisano o al día, no con el otro, pues aldeano. Con el otro, pues, un cristiano puede instruir y amonestar a otro que ignora o no sabe bien los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, etc. Y el que así es enseñado debe recibir instrucción como si fuera el Padre Dios y confesarla públicamente. La palabra de Dios es clara. Debemos